Bueno, yo soy Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial, y ahora voy a tratar un tema que espero me ayuden ustedes, que participen, aunque sea por medio de su imaginación. Voy a tratar el tema de la imaginación humana, a pesar de que yo siento que todos los animales, hasta las mismas plantas, de alguna manera tienen imaginación. O sea, las plantas, por ejemplo, buscan el sol, o sea, se imaginan de alguna manera que pueden con el sol ayudarse para vivir. Entonces, pues yo creo que la imaginación, en los animales, pues yo creo que la imaginación también existe porque pues veo la inteligencia de todos los animales y de alguna manera yo creo que tienen una imaginación. Pero la que voy a tratar ahora es la imaginación humana, que la verdad es un tema increíble porque estamos llenos a través de la historia, a través de la vida, a través de todo lo que sucede, inmersos en imaginar cosas. O sea, el humano ha tenido la posibilidad de imaginar lo inimaginable. O sea, es el ser humano es algo impresionante porque por medio de la imaginación, pues hemos vivido, o sea, no hay un ser humano que no viva por medio de su imaginación en todos los sentidos de la palabra. O sea, los humanos estamos siempre viviendo de lo que pensamos que puede suceder, de lo que pensamos que puede haber, de lo que pensamos. Entonces, la imaginación humana es fantástica, o sea, pero ¿por qué tenemos la capacidad de imaginar? Es ahí a donde yo les pido su comprensión, porque como saben los que me conocen y los que espero que me conozcan, yo hago filosofía con el martillo, como lo hacía Nietzsche. O sea, yo tengo, pues, soy una persona que estoy tratando de hacer una filosofía natural. O sea, natural es que yo lo que trato de hacer es, o, mi vida filosófica es la de la imitación. ¿Y por qué la imitación? Porque yo lo que trato de enseñar de filosofía es la imitación de la naturaleza. O sea, mi filosofía es ver cómo se nos presenta la naturaleza. O sea, y qué nos enseña la naturaleza y qué podemos hacer los seres humanos para poder convivir con todo lo que existe. O sea, ¿habrá alguna manera de convivir todos o siempre habremos las grandes diferencias entre las personas en las cuales no nos podamos poner de acuerdo, pero de alguna manera también nos ponemos de acuerdo con todo lo que existe, por ejemplo, con el aire, con la tierra, con el sol, con todo lo que existe, de alguna manera nos ponemos de acuerdo para vivir. Pero lo chistoso es que los humanos, con la capacidad de imaginar cosas, pues vivimos en una forma caótica. Y entonces ese caos en el que vivimos, pues nos trae muchos problemas para poder tratar de hacer una vida, pues si quieren, más equilibrada. No me gusta mucho la palabra equilibrio porque también parece como una exactitud. Pero bueno, lo más equilibrado que podamos, los humanos no lo hemos logrado hacer por muchas razones. O sea, las razones son muy filosóficas y entonces pues hay razones para no ponernos de acuerdo.
Entonces, el ser humano, por medio de la imaginación, pues nos hemos complicado muchísimo la vida. O sea, hemos creado cosas que existen y otras que no existen, pero como yo digo, al imaginarnos las cosas, es que ya les damos existencia a pesar de que no las podamos comprobar matemáticamente. O sea, hay cosas que no podemos comprobar en una forma fehaciente como quisiera la física o como quisiera la biología. No hay manera de hacer que podamos comprobar todas las cosas. Entonces, el ser humano se ha dedicado a imaginar cosas que no las podemos, como les digo, comprobar matemáticamente, pero de alguna manera, al imaginarnos las cosas, las traemos al mundo. O sea, por ejemplo, los seres humanos a través de la historia se han imaginado la existencia de los dioses, por ejemplo, y entonces ha sido muy importante para el ser humano la existencia de los dioses. Los dioses generalmente se han considerado como algo bueno para la humanidad. Ya en la filosofía podemos ver que no han hecho muchas cosas para el humano, al contrario, creo que nos han metido en más problemas, pero ya eso ya depende de la fe que tenga cada quien, o en cada ser humano a través de la historia ha tenido fe en sus dioses. Pero al imaginarnos que existen esos dioses, nos estamos imaginando y entonces los estamos trayendo al mundo. O sea, esos dioses están en el mundo no porque los podamos medir, no los podemos comprobar con leyes de la física, pero lo hemos, los hemos creado por medio del poder del pensamiento, o sea, por medio de la imaginación. Y la imaginación es pensamiento. Entonces, el pensamiento que lo vamos a tratar en este video, pues entonces es creativo y hemos creado nosotros muchísimas cosas que no se comprueban en una forma matemática, como quisiera la ciencia. Entonces, ¿qué podemos ver en nosotros como seres humanos al ver que todos nosotros nos imaginamos muchas cosas de nuestra vida? O sea, imaginamos que podemos ser ricos, nos imaginamos que nos podemos enamorar, que podemos tener hijos, que podemos ser viejos, podemos ser abuelos, también podemos ser políticos, también podemos ser cantantes, podemos ser bailarines, corredores de coches, o sea, imaginamos que podemos hacer muchas cosas. Eh, lo que pasa es que para hacer tantas cosas que imaginamos, hay algo que que nos detiene para poderlas hacer, que es nuestra circunstancia. La circunstancia choca con la imaginación de lo que queremos hacer, entonces pues ahí hay muchos impedimentos, por ejemplo, para poder ser tal vez corredores de coches. Por ejemplo, imagínense que queremos manejar a 300 kilómetros por hora y no tenemos una vista buena. Imagínense que, que no vemos muy bien, imagínense a 300 kilómetros por hora, pues podemos tener un gran accidente. Entonces, no es muy recomendable ser corredor de coche, pero nos podemos imaginar que somos corredores de alta, muy capaces, o sea, pero nos los podemos creer que podemos imaginar ser corredores de coches, pero por desgracia, pues las circunstancias me lo impiden. Pero la imaginación no me la quita nadie. O sea, la imaginación
creer en un Dios, la imaginación de creer en ser un corredor de coches, la imaginación de ser rico, pues no me la quita nadie. O sea, ¿por qué no me la quita nadie? Porque es producto del pensamiento, la imaginación. La voy a tratar de explicar, es muy compleja la imaginación, la voy a tratar de explicar, pero las cosas existen, o sea, existe que yo quiera ser corredor de Fórmula 1, o sea, entonces, y entonces existe el Dios que yo creo que existe, o sea, yo puedo creer que existe, que Jesús es un Dios y que pues existe, y entonces pues, yo me imagino que existe y pues es válido porque yo no tengo, puede la gente no tener otra referencia para no creer, o sea, por ejemplo, no tiene los conocimientos históricos para darse cuenta de que si hay una manera de demostrar que ese Dios, que Cristo, que la gente cree en él, pues de alguna manera, pues es más imaginación de muchas personas que han creado el canon cristiano, el canon religioso. O sea, por ejemplo, la Biblia no fue hecha por Jesucristo, fue hecha por muchos sabios que de alguna manera imaginaron muchas cosas que hay. La Biblia aparentemente es un gran libro de literatura, es algo que se puede leer, que puede tener cosas que verdades y no verdades, pero la gente cree en la Biblia y cree en Jesús, entonces pues tiene derecho a hacerlo. Tal vez si somos políticos podemos criticar al cristianismo, o sea, podríamos decir, no, pues lo que ha sucedido simplemente es la imaginación humana. También se vale porque yo estoy imaginando que hemos imaginado dioses, pero si alguna vez existe un dios que pueda ser matemáticamente comprobado por la física, entonces pues ahí, si no existe ese Dios, pues bueno, pues sigue siendo la fe la que mueve. Pero a lo que quiero llegar es que Nietzsche, en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, dice que Dios ha muerto. O sea, entonces, hace 150 años, cuando Nietzsche dijo esto de Dios ha muerto, ha causado en los últimos siglo y medio pues una gran deserción del cristianismo, o sea, las iglesias se han quedado vacías, la gente ya no cree en lo que dicen los sacerdotes, ya no cree en la institución religiosa, mucha gente ya no cree en el Papa, entonces se han alejado de ellos, entonces para ellos ya no existe, ya Nietzsche tenía razón, ya no existe Dios, pero para mucha gente pues puede seguir existiendo. Entonces, la imaginación humana puede haber creado muchos dioses, cantidad de dioses, pero como les digo, para la ciencia no han existido en el universo porque matemáticamente pues no los podemos comprobar. Pero pues, para la filosofía, para el pensamiento humano, existen porque también para, para el pensamiento humano existe la imaginación de que hay otros mundos. Hay otros mundos en donde existe Dios, y no nomás existe Dios. Platón decía que existe la justicia, la verdad, el derecho, la arquitectura, que pues la moral, que existe
las constituciones, que ahí están en otro mundo, porque Platón negaba que el humano existiera, o sea, que la verdad Platón decía que el humano es, no es la realidad es la que está en otros mundos. En mi teoría del caos y la mesura, yo pienso que Platón se imaginó que el mundo es un caos, o sea, el humano es muy difícil controlar, es muy difícil que tenga pensamientos iguales unos a los otros, y pensó que el mundo real estaba en otro lado, en el mundo seguro, el mundo de la seguridad, de la justicia, de la verdad, de Dios, ahí estaba el verdadero mundo. Entonces, pues todo esto es la imaginación de Platón, y Platón la llevó y ha permeado a 2000 años de la civilización humana, ha permeado ese pensamiento platónico. Entonces el ser humano ha creído que, por medio de la religión cristiana, que Dios es el que tiene la verdad, Él tiene la justicia. Entonces, lo que hay que hacer es acercarnos a Dios, acercarnos a la justicia que está fuera del ser humano, de todo el sistema humano está fuera. Entonces, eso es la imaginación de Platón, la escribió, y ha sido muy importante para la humanidad. El cristianismo se manejó mucho por las ideas platónicas y aristotélicas, en el sentido de que eso era la verdad. Entonces, lo que ahora podemos ver los filósofos es que Platón se imaginó esos mundos, porque no hemos podido comprobar que haya otros mundos. La ciencia dice que hay otros universos, pero no se conoce el mundo a donde está Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no lo podemos comprobar matemáticamente. O sea, entonces, para la ciencia, pues no existe ese mundo. Entonces, ¿existe o no existe? Entonces, yo digo, pues para la imaginación humana sí existe, para la imaginación. Ya para verlo y palparlo y tocarlo, pues ya está más complejo, ya es muy difícil tener cómo se resuelve ese problema. Entonces, la imaginación humana ha creado una innumerable innumerables cosas en las que ha creído, pero como digo, no se pueden comprobar. Pero es increíble que ahora la ciencia ha reconocido que hay muchas cosas que no se pueden ver. Entonces, la gente sigue pensando que hay que comprobar todo. A mí luego bueno, me da gracia que me digan que mis ideas, por ejemplo, las tengo que comprobar matemáticamente. O sea, por ejemplo, mi idea de pensamiento, yo la tengo que comprobar matemáticamente. Pues imagínense, si todas las cosas en el universo se tienen que, que comprobar matemáticamente, pues qué atrasados andamos en la física, porque imagínense que los sentimientos que tienen cada uno de ustedes se puedan manejar por medio de las matemáticas. O sea, las pasiones, el cariño, el amor, todas las cosas que no podemos comprobar, eh, no existieran, porque no se pueden comprobar matemáticamente. Entonces, hay una ignorancia enorme en la física todavía, muy grande.
les voy a contar una historia muy bonita de la física, en el sentido que ahora la física, en sus conocimientos que tiene, reconoce que solamente puede conocer el 4% de lo que existe. O sea, las leyes físicas que hemos encontrado los seres humanos solamente pueden eh, comprobarse en el 4% de todo el universo. Imagínense. ¿Y qué pasa con el 95 otro por ciento? Pues fíjense que la ciencia no lo puede comprobar. ¿Y qué es para la ciencia lo que no puede comprobar? La energía oscura y la materia oscura. O sea, en la materia oscura no, yo no creo que vaya a haber sorpresas, pero como no se ha podido comprobar, pues es una todavía falta de conocimiento de la humanidad. O sea, no conoce ni la materia ni la energía oscura. Entonces, ¿cómo puede la física manejar los sentimientos, el pensamiento? Por ejemplo, el olor que tiene una planta, imagínense, por ejemplo, la menta eh, o el perfume. Cuando uno huele el perfume de las cosas, pues no me puede negar que sí existe el perfume. Pero a ver, ¿quién se atreve matemáticamente a decir que el perfume existe? Entonces la física no se ha encargado de medir muchísimas cosas que existen y que, y que dan por no comprobadas, entonces no las pueden definir desde el lado de la física. Lo puede uno manejar por el lado de la filosofía o por otras costumbres, pero no existen realmente para la física. Entonces, de ahí nació la metafísica. Y la metafísica, en lo que yo hablo en mis teorías, en lo que yo hablo de todas las cosas, es la teoría de la imaginación. Porque la metafísica ha sido una de las ramas de la filosofía que nos han hechizado. O sea, hemos creído en todo lo que dice en la metafísica, porque el ser humano se ha visto más contento en creer en las cosas que hay en la metafísica. ¿Y qué es lo principal de lo que la metafísica ha dado? Pues ha dado la creencia en Dios, pero también se ha derramado el pensamiento metafísico en diferentes formas y hemos adorado no nomás a los dioses, hemos adorado a los príncipes, a los reyes, a los actores, a los cantantes, a Hitler, a Mussolini, a cualquier presidente que ustedes quieran, o sea, podemos, o presidente, o rey, o emperador, Napoleón, todos, los hemos idealizado porque pensamos que son como dioses, nos imaginamos que son gente superior a nosotros, o sea, es una imaginación. También hay la imaginación que todos somos iguales, que también es una imaginación. No hay manera de que todos seamos iguales. Entonces, la imaginación nos lleva por muchos lugares, o sea, nos lleva a creer cosas, pero esas cosas que imaginamos pueden traer consecuencias muy extremas para el ser humano. Pero el ser humano, como no trata de reflexionar sobre, sobre la condición humana, entonces se mete en el problema de que cree en lo que
ha imaginado otras personas. O sea, la imaginación nos lleva a aceptar que lo que imaginan otras cosas son la verdad. La verdad es Dios, la verdad es la ley, la verdad es la justicia, la verdad. Entonces, creemos que, que sí existe la justicia, o sea, nos imaginamos que sí existe. ¿Por qué? Pues porque el ser humano ha creado la justicia, o sea, pero ¿cómo la ha creado? Nada más por una definición de qué es justicia. Entonces, si nos preguntamos cada uno de nosotros qué es justicia, verán que todos pensamos de diferente manera de qué es justicia. O sea, nos imaginamos que la justicia nos lleva a una vida muy bonita entre todos los seres humanos y que todos los seres humanos nacemos justos, que todos los seres humanos actuamos éticamente con justicia. Entonces, pero es pura imaginación de que estamos todos creyendo que hay una justicia. La justicia se oye bonito, o sea, la justicia, de alguna manera, el ser humano la ha tratado de mesurar en el sentido de para que no haya tantas justicias, entonces cada país crea normas jurídicas que dicen que eso es la justicia. Pero esas normas que nos dan, tal vez nosotros no estemos de acuerdo, pero se imponen para mesurar, o sea, ordenar la vida de los seres humanos. Pero esas normas son la imaginación de unas gentes para decirnos que siguiendo esas normas nos vamos a ordenar. Bueno, yo creo que se logra de muchas maneras ordenar el caos que es la vida. Entonces, con esas normas, la gente vive más tranquila y entonces sí habrá quien rompa las reglas, los ladrones, los asesinos, los narcotraficantes rompen las normas y entonces hay cárceles para que sean castigados. Entonces, se hace una justicia, pero por medio de la imaginación humana. Y sí se logra más o menos mesurar el caos de las relaciones humanas, o sea, sí se logra de alguna manera un control para que la sociedad trate de convivir. Entonces, las leyes se han hecho para mesurar el caos que es la vida. La vida es diferente para cada quien, entonces para poder tener un orden tranquilo, un orden de convivencia, el ser humano, por medio de su imaginación, ha creado esas normas. Esas normas muchas veces han sido contrarias a los seres humanos. Regresando a la religión, por ejemplo, la moral, que la moral es una especie de código penal, o sea, en la moral, por ejemplo, la cristiana, la que criticó Nietzsche, es una moral en la cual eh, se imaginan un mundo creado por Dios y ese Dios dicta las reglas de nuestro comportamiento humano. Entonces, al crear esas normas, esa moral cristiana, lo que sucede es que eh, nos están diciendo cómo debe ser nuestra vida. Y por ejemplo, en el cristianismo, en los 2000 años de existencia, si alguien pensaba en cosas eróticas,
era un pecador y debía ser castigado. Y si no creía en esos mandamientos, en esa moral, debería ser castigado. Y muchas veces podía perder hasta la vida, porque esas normas eran dictadas por un Dios, pero como ese Dios no lo podemos medir matemáticamente, sus representantes, los representantes del Dios, que pueden ser los sacerdotes, puede ser el Papa, entonces ellos dictan por medio de su imaginación cuál debe ser la conducta humana. Entonces dicen qué es pecado y qué no es pecado, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es sumamente difícil controlar las pasiones y los sentimientos humanos. Entonces es muy fácil pecar. El ser humano siempre, sobre todo el cristiano, de alguna forma está pecando. Pero entonces, por medio de la imaginación humana, se creó una forma de mesurar ese problema. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la confesión. O sea, si uno va a un sacerdote y dice, yo pequé porque tuve pensamientos eróticos, pues el padre pues perdona y ya, entonces borrón y cuenta nueva. O sea, ya no pasa nada porque ya te puedes confesar. Entonces, el mecanismo de la confesión y el pecado, pues están en pleito, pero se puede arreglar el asunto para poder seguir siendo. Pero lo peor de todo es que el ser humano puede pecar al día siguiente o puede pecar después de tiempo. Entonces es un lío, pero siempre existe la manera de arreglar el problema por medio de la confesión. Entonces, pero ¿qué es lo que más la moral cristiana, qué es lo que más quería la moral cristiana? Es decir, como yo lo pienso, es decir, que como la vida es un caos, o como la vida es, cada quien es diferente, cada quien es, como Platón lo decía, o sea, que somos un mundo de sombras, de caos, de movimientos, de sentimientos contrarios, de todo eso. Entonces, lo que no era importante era la vida en la tierra, o sea, la vida en la tierra era caótica. Unos pueden decir que era un sistema o pueden nombrarle al caos como quieran, pero lo que yo quiero decir con el caos es que todos somos diferentes o todos somos impredecibles. A pesar de que aparentemente podemos ser predecibles, pero somos impredecibles los seres humanos. Entonces, la, la religión, el cristianismo consideró que, o sea, se imaginó que en este mundo puede suceder todas las cosas, pueden suceder todos los pecados pueden suceder aquí, pero cuando uno muere va a encontrar en otro mundo, como quería Platón, en otro mundo va a encontrar un mundo feliz cerca de Dios. Pues, por desgracia, ese mundo feliz tampoco puede ser comprobado por medio de las matemáticas. Entonces, podemos achacárselo a la imaginación humana, o sea, que el ser humano se ha imaginado que hay otros mundos en donde podemos vivir mejor. Entonces, que en síntesis, ¿qué pretendía la moral cristiana? Era negar la vida, como dice Nietzsche, negar la vida para tener una vida mejor después de la muerte. Entonces, es fantástico la imaginación humana porque nos da una esperanza, pero en otro mundo, no en este mundo. En este mundo, pues tenemos que ser pues,
estar en sistemas complejos como la política, la religión, todo, o como yo le llamo caos. Entonces podemos vivir en esos mundos, pero esos mundos, la verdad, son incontrolables, son muy difíciles de vivir, o sea, es muy difícil tener un orden perfecto en esos mundos. Entonces, lo que hay que creer, hay que imaginar que hay otros mundos, y esos mundos son mucho más bonitos. Está uno cerca de Dios, puede uno, bueno, pues acercarse a Él, platicar con Él, no sé, no sé, me imagino que puede uno estar en una nube, es como si estuviéramos de vacaciones, a donde pues ahí ya no hay problemas, todos somos iguales, no hay diferencias, no hay problemas, no hay caos, no hay mesura, no hay nada. Entonces, el ser humano se ha imaginado todas esas cosas, pero para unas personas todo eso es cierto, o sea, todo eso sucede, o sea, la gente muere feliz de morir para ir a otro mundo. Entonces muere con la imaginación de que va a vivir en otro mundo en una forma fantástica. Entonces, la imaginación da para mucho, o sea, da esperanza, o sea, la imaginación da las oportunidades para tener otras cosas diferentes. Entonces, por medio de la imaginación humana, ha sucedido una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, cuando se crearon los dioses, también se creó el poder. El poder existe en la naturaleza, pero también se creó el poder el poder de decir la palabra de Dios, o sea, tener ese poder, o sea, entonces los que estaban cercanos a Dios o a los gobernantes se imaginaban que ellos eran los que eran representantes de Dios o de los dictadores, de los presidentes, de los reyes, de los marqueses, de todos, que eran representantes. Entonces, esos representantes lo que hacían es controlar, o sea, por medio de los dictados de los dioses o de los monarcas o de los príncipes, lo que ellos creían que era la verdad y era la moral. Entonces, la gente aceptó que esas eran las creencias que teníamos los seres humanos, las creencias en que nos imaginábamos, la gente aceptó que, y se imaginó que eran los verdaderos representantes de Dios, entonces les dio su voluntad porque aceptaban, o sea, el ciudadano normal, el proletario, el siervo, el esclavo, aceptan eh, 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 estar cerca de un amo, o sea, que el amo es el que tiene la verdad, que el ser humano realmente lo que acepta es la voluntad de esos dioses o esos personajes, las acepta su voluntad porque ellos se imaginan que son los que tienen la verdad, los que tienen la manera de manejar las cosas. Entonces, el ser humano, pues, se volvió, pues, por medio de la imaginación, se volvió en diferentes formas sociales. Por ejemplo, todo el problema de las diferencias sociales, por ejemplo, las podemos ver en los hindús, en que hay castas, entonces esas castas son la decisión de Dios, o sea,
y la gente se imaginó que era la verdad, o sea, comprobaron que era la verdad de las cosas, lo que estaba sucediendo. Entonces, la imaginación nos ha dado a pensar que hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, que tenemos que ser orientados para hacerlas. ¿Por qué? Porque si no, recibiríamos castigos, castigos que pueden llevarnos, por ejemplo, a los infiernos, porque si no cumplimos lo que dicen los superiores, entonces tenemos que ser castigados. Así las leyes, si no las cumplimos, tenemos que ir a la cárcel. Pues también en los sentimientos, si no estamos, nuestros sentimientos no están acordes a lo que dicen los superiores, entonces estamos en falta, entonces tenemos que ser castigados. Y así trabaja la sociedad, o sea, el jefe y el empleado trabajan, es como un dios y un esclavo, trabajan para poder convivir. Entonces, las órdenes que reciben del jefe, pues son las que deben de ser, no hay otra. Cuando alguien se revela, porque se imagina que no deben de ser las cosas así, pues es muy difícil, es castigado, pero también hay muchas rebeliones que también cambian las cosas, pero cambian para también crear nuevas diferencias sociales o nuevas diferencias de pensamiento por medio de los cambios. Hay una evolución en la manera de pensar. Por ejemplo, antes se pensaba en reyes, ahora se piensa en presidentes, en tiranos, totalitaristas, en populistas, ahora se piensa, pero todos seguimos, pero todo es el imaginario colectivo, o sea, los principios de la psicología se pueden aplicar aquí, que hay un imaginario de que las cosas deben ser así, pero también podían ser de otra manera. Entonces, la imaginación humana ha creado el poder. Por ejemplo, también ha creado cosas increíbles como el dinero. El dinero, por ejemplo, es algo que ha creado el ser humano para ordenar la vida económica de los seres humanos. Entonces, aparentemente, el dinero organiza a la sociedad para poder convivir unos con otros. Pero, por desgracia, el dinero no es, se ha imaginado que resuelve los problemas, pero aparentemente resuelve los problemas humanos porque con el dinero se paga las necesidades humanas. Pero el dinero también ha sido un factor de control y ha sido un factor en donde el dinero pues ha sido el que manda, el que manda a través de la historia de los humanos. Antes era el trueque, ahora es el dinero. Entonces nos imaginamos que el dinero nos va a resolver la vida. Pero el problema del dinero es que el dinero se puede controlar de alguna manera. ¿Y cómo se controla? Pues por medio del poder, el poder económico, el poder de los empresarios. Entonces, ahí hay un control del dinero. Entonces, el dinero no corre igualitario para todos, o sea, corre de acuerdo a las diferentes situaciones de los seres humanos. O sea, si los que tienen capital, los que tienen empresas, pues controlan el dinero y entonces el trabajador, el proletariado, pues tiene que tener un sueldo para poder vivir. Entonces, pues el dinero eh, no se puede controlar, pero aparentemente el dinero ha sido un factor de control. O sea, las sociedades se controlan mucho por el dinero. Por ejemplo, los americanos eh, preguntan mucho de qué vives, o sea, qué haces para vivir.
Entonces, lo que hace el ser humano para vivir es trabajar para ganar dinero y poder resolver sus problemas. Entonces, pero pues, hay muchos trabajos diferentes, o sea, el pobre, pues lógicamente tiene menos dinero y el rico tiene mucho dinero, entonces no hay un equilibrio en el dinero y la sociedad así ha trabajado a través de su historia, o sea, ah, pero todo el mundo piensa que el dinero puede crear, se imagina que puede crear felicidad o puede crear un equilibrio entre los seres humanos, pero por desgracia, así como todos los pensamientos filosóficos, no han dado resultados a eso, pero nos hemos imaginado que hay soluciones de esa forma por medio del dinero. Entonces, pues hay teorías económicas, todo para mejorar la situación humana. Los humanos pues hemos superado un poco las cosas, pero seguimos en el mismo problema, o sea, de las grandes diferencias sociales que existen por medio de la imaginación humana, de que consideremos que hay superiores a inferiores, hay castas, hay gentes que son esclavos, hay gentes que son los industriales, los comerciantes, los guerreros. O sea, entonces, que la naturaleza nos hace diferentes y por eso existe lo que existe en el mundo, o sea, tantas diferencias sociales, porque aparentemente la naturaleza o los designios de Dios nos han dado eso. Entonces, la imaginación humana nos ha creado una cantidad de ideas filosóficas y económicas en de que las cosas deben ser así como están, o sea, que el mundo no tiene una solución a sus problemas, que la humanidad debe de seguir así, porque deben seguir las diferencias sociales, deben de seguir las diferencias económicas, las diferencias cosas religiosas. Entonces, aparentemente hemos aceptado que las cosas deben ser ordenadas aparentemente como la naturaleza las ha hecho. Pero también la naturaleza ha hecho el equilibrio. O sea, la naturaleza nos permite equilibrar las cosas. O sea, no la naturaleza nos ha enseñado que todo es diferente y que no podemos de ninguna manera tratar de ordenar un poco la vida, sino la naturaleza también nos ha enseñado que podemos ordenar lo que yo llamo caos, o sea, que podemos ordenar. ¿Y cómo lo ordenamos? Por como lo ha hecho la filosofía por medio de los órdenes que han existido, religiosos todos, pero también lo podemos ordenar al ver el caos que nos presenta la vida, y entonces se puede ordenar el caos y la mesura para poder vivir una vida mejor. ¿Cómo podemos hacerlo por medio de la imaginación humana? Bueno, ahorita ya me quiero poner a fundamentar de alguna manera por qué la humanidad tiene ese gran don de la imaginación. Yo me imagino que la imaginación es como algo que nos da la naturaleza, como les da a los leones, les da la fuerza, les da las garras, les da, y así hay animales que tienen unas garras. Yo creo que al ser humano, la naturaleza nos dio el poder de la imaginación, pero ¿cómo podemos comprobar que la imaginación existe matemáticamente? Pues no podemos, porque
la imaginación es un producto del pensamiento. O sea, y el producto del pensamiento, la imaginación, es muy caótica. O sea, el pensamiento es sumamente eh, dionisiaco. O sea, es el mundo de Platón en el que no existía la humanidad porque teníamos diferentes sentimientos, diferentes pensamientos. El pensamiento es así como algo sumamente caótico. Entonces, porque cada ser humano piensa y ve la realidad de diferente manera. Entonces, ¿por qué, eh, por qué, por qué la imaginación es pensamiento? Porque el humano, según mis teorías, ha, ha crecido, pero cerca del tiempo. El tiempo en el humano es muy importante y no se le ha dado al tiempo la importancia que tiene. Einstein decía que el tiempo es una ilusión. Yo he tratado de comprobar que el tiempo no es una ilusión, sino el tiempo es sumamente importante para el ser humano. Yo he afirmado que el tiempo, el pasado, nunca desaparece. O sea, el pasado siempre existe. Tengo mi teoría, que esta teoría también ya la manejó Bersón de alguna manera, pero él la maneja nada más en el tiempo humano y yo la manejo en el tiempo cósmico. O sea, nosotros tenemos el cuerpo humano, tiene una unión con todo lo que ha existido. O sea, todo lo que ha existido en el universo está en nuestro cuerpo. El Big Bang lo tenemos en el cuerpo. Tenemos la mecánica cuántica en el cuerpo, tenemos la teoría de la relatividad en el cuerpo, tenemos todo, todo lo que ha existido. Nuestro cuerpo tiene el antecedente de toda nuestra historia, pero también la historia del planeta Tierra, de la vida y más allá de todo el universo. Entonces, el tiempo no desaparece, el pasado nunca desaparece. Entonces, ¿qué, qué ha sucedido con con el pensamiento, con el tiempo? Que el tiempo puede ser manipulado. O sea, nosotros, por medio de la imaginación, y la imaginación es la conciencia del tiempo, el pasado, el presente y futuro, la conciencia, o sea, tenemos conciencia por medio de nuestros instintos de que existe el mundo y existe el tiempo. Nosotros podemos afirmar que existe el tiempo porque nosotros somos un reflejo del tiempo. O sea, la Tierra tiene un reflejo del tiempo, el pensamiento tiene un reflejo del tiempo. El pensamiento humano no se creó en este instante, se creó a través de toda la historia de la vida. O sea, como el pensamiento es energía, la energía empezó al principio del universo. O sea, la, ya, ya el universo de alguna forma pensaba, porque la energía es la creadora de todo lo que existe. Entonces, entre las cosas que creó el tiempo. Y entonces el pasado, podemos, por medio de la imaginación, podemos manipularlo. Por ejemplo, si a mí me dieran el trabajo de cambiar la historia de los aztecas, yo lo podría hacer. O sea, podría ser que los aztecas fueran muy diferentes a como los conocemos. O sea, podría yo, por medio de la imaginación, crear a otros aztecas, unos aztecas
muy diferentes a como fueron. Entonces, la imaginación humana también ha podido cambiar muchas cosas de los aztecas. O sea, la historia dice, es que los aztecas eran así, pero tal vez podíamos pensar que podían ser de otra forma. O sea, ¿por qué? Porque la imaginación humana nos permite manipular las cosas. O sea, los aztecas no eran iguales todos. Los aztecas tenían las mismas diferencias que tenemos ahorita nosotros, los seres humanos. Entonces, los aztecas, eh, no podemos decir, así pensaban los aztecas, no, porque los aztecas también tenían sus grandes diferencias, entonces no podemos tener la seguridad que los aztecas pensaban de una u otra forma. Podemos interpretar que pensaban de una porque tenían a los mismos dioses, porque tenían las mismas costumbres de comer, porque tenían una familia, porque tenían un rey. Entonces podemos pensar que había muchas cosas que los unían, pero también había muchas cosas que los separaban. O sea, había un orden y había un desorden, o sea, en los pensamientos. Entonces, el ser humano puede imaginar cosas que pueden existir o no pueden existir, por medio del pensamiento. El pensamiento es lo que permite que nosotros podamos cambiar o tratar de cambiar cómo son las cosas. Por ejemplo, podemos decir una descripción del sol y puede venir a otro, dentro de unos tiempos, otro físico, otro filósofo y diga, el sol no es lo que dice el Señor, es lo que digo yo. Entonces, la imaginación nos permite cambiar las cosas. O sea, ese poder que tenemos, ese poder del pensamiento, nos lo dio la naturaleza. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo creó la naturaleza el pensamiento? Pues yo lo he escrito en muchos lados y doy muchas conferencias sobre eso, pero, pero esta creación de las cosas es una enorme complejidad. ¿Por qué? ¿Por qué imaginó el universo en que hubiera gallinas, que hubiera puercos, que hubiera toros, que hubiera palomas, que hubiera leones? ¿Por qué cómo, cómo logró la naturaleza crear e imaginar que iban a existir todas esas cosas? O sea, es lo que pasa es que la naturaleza fue creando cosas por medio de la energía y la masa y creó todo lo que existe. Así el pensamiento, por medio de la imaginación, crea muchísimas cosas, es totalmente creativo, pero ha creado la guerra, ha creado las religiones, ha creado el egoísmo, la avaricia, la desigualdad, pero también ha creado el arte, ha creado la música, ha creado cosas, el amor, que el amor no es una cosa perfecta, pero, pero el pensamiento ha creado el amor, ha creado el egoísmo, la avaricia, ha creado buenas y malas cosas, pero así es la naturaleza es diversa, ¿no? Ya, si alguien se quiere acercar a lo que yo trato de demostrar sobre el pensamiento, pues puede entrar a mis programas de YouTube y se dan cuenta de... Pero lo que les he tratado de decir en este programa es que la imaginación humana ha sido algo fantástico, para bien y para mal. Ha creado cosas fantásticas la imaginación humana. Si, si podemos entender lo artístico que ha sido, imagínense, la imaginación humana ha creado los aviones, ha creado eh, este, eh,
las cosas bonitas, el arte, ha creado cosas fantásticas como la familia puede ser, como puede ser la ética, ha creado cosas fantásticas. También ha creado el fútbol, el soccer. Entonces se ha creado una infinidad de cosas por medio de la imaginación humana. Entonces, conocer la imaginación humana no es tan facilito físicamente, pero existe la imaginación humana. O sea, si no existiera, no podríamos haber imaginado tantas cosas para crear lo que ha existido. Entonces, yo le doy mucha relevancia a la imaginación. Me gustaría que me ayudaran ustedes a mejorar mi interpretación de la imaginación, que hubiera filósofos, físicos, que nos ayudaran a interpretar mejor la imaginación humana, porque la imaginación humana nos ha creado el mundo que vivimos. Y si es un mundo que no nos gusta, también lo podemos cambiar por medio de la imaginación. Hay la oportunidad que nos da la imaginación humana para crear otras cosas diferentes, para crear lo que podríamos llamar felicidad humana o algunas cosas. Entonces, yo sí les pido que me comprendan en este programa que he tratado de dar una interpretación, algo que se podían escribir millones de libros sobre la imaginación humana, pero yo la he tratado de resumir, de explicar en una forma sencilla, pero espero que la gente entienda mi punto de vista, que no es autoritario, es simplemente para conocer la naturaleza humana. Muchas gracias.